lamentablemente, cíclicamente, en la historia de nuestra hermosa Latinoamérica. Y me acuerdo de Aldaná Bucarán corriendo como rata, después de las recomendaciones de nuestro Domingo Cavallo, y varias cuestiones, hasta que vino Correa y dejó como sucesor, después de su mandato, a Lenín Moreno. Correa lo terminó calificando como el traidor más grande de Ecuador. Y la situación hoy está bastante complicada. Vamos a saludar al director de Clima Social, antropólogo y opinión pública por la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Estamos en línea con el doctor Santiago Pérez. Santiago, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Chamorro. ¿Cómo le va? Muy bien, Jorge. Hola, mucho gusto. Bueno, ¿cómo está la situación en este momento al séptimo día de protestas en Ecuador? Es un estado de incertidumbre. Si me permites, puedo hacer un repaso muy rápido de todo lo que ha venido aconteciendo desde la semana pasada. El día martes pasado, el gobierno anunció las medidas en las que se especulaba que iba a incrementarse el IVA, pero esto no se dio. Finalmente fue el incremento de las gasolinas. Eso de alguna manera les tomó por sorpresa luego de haber hecho los estudios como parte con el Fondo Monetario Internacional. Se vio que no estaban preparados, no estudios suficientes y menos contra un escenario de protestas generalizadas, lo cual hace que de inmediato comience a operar la lógica de la seguridad nacional y el control militar de todo. El presidente se va a un cuartel militar en Guayaquil y toda la comunicación del gobierno comienza a operar bajo esta lógica de seguridad. El miércoles pasado se dio el inicio de las protestas. No parecía que eran tan graves, pero el día jueves se produce un gran estallido con un efecto réplica en 20 de las 24 provincias del país con el paro de la transportación. El viernes termina el paro de transporte, pero ya se habían activado las bases de indígenas. Un fin de semana de incertidumbre. Las noticias que llegaban a través de las redes sociales, principalmente porque no de los medios de comunicación, de levantamiento indígena, rumores de desabastecimiento y el control militar de Quito. El lunes en la noche entran en Quito y Guayaquil y el resto del país tomado, los indígenas. Los ecuatorianos se van por primera vez a dormir con las imágenes de un país en caos. Es la primera vez que los medios reflejan una realidad en la que se construye el relato de un caos provocado. Y el gobierno se mueve a Guayaquil. Quito es la capital, pero se dicta un decreto en el cual se establece que provisionalmente se mueve toda la sede del gobierno central a la ciudad de Guayaquil, que es el puerto más grande del Ecuador. Ayer, martes, fue el día más duro. Los indígenas en la Casa de la Cultura, el Parque del Arbolito, la Universidad Central, en el Hospital Eugenio Espejo, donde van a refugiarse, pero son duramente reprimidos. Se allana Radio Pichincha, se construye el framing de la conspiración de Maduro y Correa como fondo de todas las movilizaciones y se declara un toque de queda que rige a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Para este miércoles se espera un paro general de los indígenas, los trabajadores, los estudiantes y al mismo tiempo los sectores más acomodados de la sociedad bajo la bandera de la paz y queremos trabajar en la zona norte de Quito, que es la zona de mayor confort, y en Guayaquil anuncian contramarchas. Esto es lo que tenemos hasta este momento. ¿Se puede repetir un proceso como, por ejemplo, el expresidente Abdalá Bucaram? No se puede decir en este momento si el presidente va a mantenerse en su cargo o va a salir. No se puede saber tampoco si es que la medida del incremento de gasolina, que es el factor que ha ocasionado toda explosión social, se mantiene o se deroga. No se puede predecir qué va a pasar. Lo cierto es que vemos en este momento que el Ecuador vive en un nuevo momento de su realidad. La sociedad despertó. Es una conjunción de muchos otros, sobre todo de los sectores más populares que han emergido cada uno con su expresión política, los indígenas con su levantamiento, pero también
los sectores más pobres, más marginales, sobre todo de la ciudad de Guayaquil, que es el puerto, en donde existe una mayor cantidad de personas pobres, levantándose bajo una modalidad de caos, de saqueos también. ¿Qué responsabilidad tienen las políticas del Fondo Monetario Internacional en lo que está pasando, Santiago? Total responsabilidad. Todo esto se produce porque el gobierno está obligado a implementar un plan de ajuste que es parte del compromiso con el Fondo Monetario Internacional, entre las cuales se establecía la eliminación del subsidio de las gasolinas, el incremento del IVA, que todavía no se ha anunciado, pero está dentro del plan, la flexibilización de las reglas laborales, el despido de una gran cantidad de empleados del sector público y por lo tanto también una reducción del Estado con el consecuente abandono de parte del Estado de muchos programas sociales y de cobertura, sobre todo dirigidos a los más pobres. Buah, un calco de todo lo que la receta del Fondo Monetario que acá quiso aplicar cantidad de veces. Bueno, se nos cortó seguro. A ver, recuperalo porque... Sí, hola. Ya está, Santiago. Bueno, sí, hola. Un calco de lo que vimos en Argentina tantas veces, ¿no? Relativamente, la diferencia es que el anuncio de las medidas económicas más duras que provienen del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional las toma el gobierno en el punto más bajo de su credibilidad, de su respaldo. Lo hemos visto nosotros a través de nuestros estudios de opinión pública, que hemos visto una línea descendente a lo largo de todo el año 2018. Y esto se agrava hacia noviembre de 2018, cuando se produce una primera liberalización de la gasolina de mayor octanaje, que le llamamos la gasolina super. Entonces ahí se produce ya una caída importante del gobierno, que ya venía bajando, y el año 2019 es un año en el que se produce un fuerte descenso del estado de ánimo, la gente siente que está peor, que las cosas van a marchar peor, y una pérdida casi completa de la credibilidad del gobierno y de las demás instituciones, entre las que se incluye el legislativo, la Asamblea Nacional. Entonces, me parece a mí que nunca midieron este factor de un desgaste tan grande del gobierno, que ocasionaba que esté ahí contenido como una olla de presión, esto que vemos en este momento, una emergencia de la insurrección popular. Claro. Los grandes indicadores socioeconómicos, más o menos, ¿cómo está la pobreza, la indigencia, cómo está el desempleo? Esa es una pregunta muy crítica, porque estamos en este momento todavía sin indicadores, sin estadísticas actualizadas, pero todo parece indicar que la pobreza se ha incrementado, que la desigualdad ha crecido, que en general todos los indicadores sociales de desarrollo humano están en un punto crítico. El gobierno ecuatoriano lo que suele decir es que esto se debe a un mal manejo del gobierno anterior, le echa la culpa. Es poco creíble a estas alturas, puesto que lleva 2 años en el poder, y esto debía haberse corregido antes, si es que hubiera sido así. Hay otras versiones, pero de todas maneras la situación es sumamente crítica. Hay una pérdida de empleos, hay un malestar generalizado en la población, y en ese contexto es que se toman unas medidas, sobre todo el alza de la gasolina, que tiene una repercusión muy dura, sobre todo para los campesinos que tienen que sacar sus productos del campo y que tienen que pagar costos mayores por la transportación, y eso va a tener también consecuencias para el consumidor medio o bajo que consume los productos del campo. ¿Cuál es el porcentaje de población rural, directa o indirecta, indígena, para tener idea de la composición social de Ecuador? Sí, aproximadamente la población indígena debe ser algo más del 10% de la población total nacional.
depende cómo se mida también, porque hay un factor de autoidentificación étnica, cómo se identifica usted en la población en cerca del 10%. El componente de población mestiza, es decir, que tiene también una raíz indígena, es muy importante. Más del 60% de la población de los ecuatorianos somos esta combinación de descendencia indígena y española, y aproximadamente un 7-8% de población afro también, que está en unas determinadas provincias, sobre todo de la costa. Y en cuanto a la población urbano-rural, estamos hablando de aproximadamente un 65-35, 65% urbana, 35% rural. Importante, importante. Santiago, la pregunta ya como politólogo, experto, ¿la gente votó a Lenín Moreno sabiendo que iba a ser esto que está haciendo o creyó que era una continuidad, una mejora de lo que hacía Rafael Correa? Ese ha sido uno de los factores por los cuales el gobierno se ha desgastado tanto. No es tanto el ser una continuidad o no del gobierno de Rafael Correa, sino de qué lado estás. El juicio que hacen las personas y que lo expresan a través de las encuestas de opinión pública es si el gobernante está de mi lado o está del lado de las élites políticas y económicas. Y ese es el factor crucial, que es lo que ocasiona la pérdida de confianza del actual gobierno. Se han dado muchas señales en ese sentido, de un gobierno que yo diría que hasta anecdóticamente, casi eso es una cuestión secundaria, el hecho de que haya un enfrentamiento entre Lenín Moreno y Rafael Correa, que antes eran aliados políticos. En realidad el juicio fundamental es para quién está gobernando. Y no lo digo yo, sino lo dicen los estudios en los que nosotros conversamos con mucha gente, vamos y visitamos los hogares. La gente siente que este es un gobierno que se ha entregado a las élites, a los grupos de poder, a los medios de comunicación, y ahora con esta figura de las élites respaldando al plan del Fondo Monetario Internacional. Claro, me suena bastante parecido. Dos finales, y agradeciéndote, Santiago, que nos ayudes a ubicarnos. ¿Cómo juega aquí en Latinoamérica? Está lo que se llama el lawfare, y que va quedando claro con el fiasco del juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Bolsonaro, y todo la crisis que está produciendo la investigación sobre Odebrecht y la prisión de Lula, que está teniendo visos de escándalo por Intercept, esa línea investigadora que demostró cómo se había orquestado todo para detenerlo a Lula y sacarlo de la candidatura y permitirle a Bolsonaro ser presidente. Acá en Argentina están quedando liberados un montón de hombres vinculados al gobierno anterior porque están plagadas de nulidades e impugnaciones, y la justicia se va empezando a curar en salud porque se va viendo que había muchas causas armadas por el nuevo clima político para enrostrar corrupción al gobierno anterior y justificar un montón de cosas. ¿En Ecuador pasa lo mismo con la justicia? ¿Ese proceso está claro? Lo que te puedo decir es que el gobierno, el expresidente Rafael Correa tiene una cantidad de juicios en su contra. Me parece que son como 200 causas que tienen entre él y sus principales funcionarios, y tiene orden de prisión. Esa orden de prisión no fue acatada por Interpol porque se considera que había irregularidades y un contenido político. Sí, no se vislumbra en este momento que vaya a haber un retroceso en eso. Existe un férreo control del aparato judicial. Este aparato judicial está sumamente desprestigiado en el Ecuador. La persecución judicial continúa, y al parecer eso es uno de los temas que está en el trasfondo de todo esto que está ocurriendo. Sin embargo, yo no me atrevo a decir que esto pudiera cambiar en las próximas horas, porque vamos a ir caminando hacia una negociación política, una salida política que tiene que darse en el campo civil, idealmente.
en los que se está discutiendo sobre todo la posibilidad de que Lenín Moreno deje el cargo. Se está discutiendo tras bastidores, obviamente, en las mesas de negociación, que se retire el decreto del incremento de los combustibles y que se detenga toda forma de represión policial o militar contra los manifestantes. Los juicios y todas las causas legales contra el expresidente Rafael Correa y sus funcionarios no están en la mesa de las negociaciones. Me parece que, dicho esto, llegó a la conclusión de que esto tiende a que todavía no haya un tratamiento en la sociedad sobre este tema. Qué interesante. Bueno, y para cerrar este círculo, Santiago, la pregunta es cómo juegan los medios, que en muchos casos, acá en muchos países de Latinoamérica, han sido cómplices de este armado y de esta cloaca judicial. Y aquí sí viene mi opinión personal: vergonzoso, lamentable, reprochable. Los medios ecuatorianos, los medios de comunicación privados, las grandes cadenas de televisión privadas, los periódicos privados, los grandes medios de comunicación han jugado un papel lamentable en todo esto, construyendo una narrativa, un discurso en el que solamente aparece el caos, el saqueo, como si fuera de mano de unos delincuentes que a su vez están comandados por una banda criminal que está orquestada desde Venezuela, de la mano de Maduro y de Correa. Eso es lo que tenemos. En realidad, en el fondo de la sociedad, lo que tenemos es un movimiento indígena que emerge como una fuerza restauradora, o trabajadores, estudiantes. Lo que está pasando en este momento es que tenemos una construcción, una emergencia de una sociedad en la calle, y que estos jóvenes que antes no participaban en la política, los estudiantes, se han bautizado, y muchos de ellos se han bautizado con sangre porque ha habido mucha represión, hay presos, hay heridos, también hay muertos. Y nada de eso se está reflejando en los medios de comunicación, lamentablemente. Yo creo que eso lo van a pagar muy caro, lo están pagando con su falta de credibilidad, y también han habido también intentos de agresiones contra periodistas por parte de la gente de las manifestaciones, y manifestaciones directas dirigidas hacia las sedes de los canales de televisión. Qué vergüenza. Buah, no, otra cosa que me suena bastante. Bueno, la última, Santiago, Rafael Correa pidió adelanto de las elecciones. ¿Es viable eso? No se lo ve en este momento, no se ve viable, principalmente por esta gran cortina creada en la cual en el Ecuador ser correísta o Rafael, todo lo que venga de Rafael Correa tiene esta impronta de la proscripción, y la política, los grupos de la adhesión a la Revolución Ciudadana, o correístas como se llaman, están completamente proscritos, perseguidos, y tienen un margen de maniobra mínimo en este momento debido a esa persecución. Muy bien, bueno, o sea que acá hay una salida inevitablemente traumática. No lo sabemos, vamos a ver. Hoy es un día clave, hoy se producen las grandes manifestaciones, de lado y lado además. La alcaldesa de derecha y su líder, Jaime Nebot de Guayaquil, están convocando también por su parte a unas marchas de su lado. No sabemos tampoco qué fuerza van a tener. Todos los sectores populares, indígenas, estudiantes y trabajadores se van a manifestar en prácticamente todas las ciudades, y el único balance que podríamos sacar es al final de este día, como para ver qué quedamos. Santiago, impecable el análisis, agradecemos mucho, ha sido muy valioso escucharlo, muy amable. Muchas gracias, Jorge, saludos a todos de allá. Un gran abrazo y lo mejor para nuestros hermanos de Ecuador. Gracias, igual para ustedes. Bueno, el doctor Santiago Pérez, antropólogo, director de Clima Social y Opinión Pública por la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. No sé, que yo no sé de dónde, Nancy y Sebastián, yo no sé dónde, algo, como que algo viví,
esto de que el Fondo Monetario da las recetas, ¿no? Ajuste, flexibilización laboral, baja del salario real, suba de la tasa de interés, devaluación, privatización, manejo concentrado, timba financiera. La gente sale a la calle, protesta, hay represión, hay muertos, la gente está descontenta, se siente defraudada, empiezan las negociaciones a ver cómo se va el gobierno, cómo sale, cómo se va, es como que todo se disrumpe y empieza el péndulo para el otro lado. Yo no sé, me parece que lo he vivido eso. ¿A vos te suena de alguna cosa? No sé, capaz que estoy equivocado. Ya está sintonizado con toda la información de la primera mañana. ¿Dónde? En Página Abierta. Con la conducción de Jorge Chamorro por la 770.